Mi nombre es Antonio Gimeno, soy el presidente de un sindicato de profesores de secundaria de ámbito catalán y les agradezco que me hayan invitado, que nos hayan invitado a hacer la presentación de este informe y iremos especificando poco a poco un resumen de los contenidos. En el año 2017 hicimos un informe también sobre los contenidos doctrinarios que encontramos en los libros de primaria, doctrinarios en el sentido de transmitir ideas políticas que no son las ideas que están en la Constitución española, sino ideas que son de unos determinados partidos. Los determinados partidos que tienen unos objetivos políticos, pero son los objetivos de ese partido, no los objetivos de país. Lo que se ha de enseñar a los alumnos es la estructura del Estado que tenemos, los valores que tenemos en esa estructura y no lo que cada partido piensa y aprovecha que está en el gobierno para transmitir. Como lo encontramos, hicimos un informe y lo publicamos. Ese informe dio lugar a un revuelo en el Congreso de los Diputados, con unas interpelaciones al ministro, en aquel caso el señor Íñigo Méndez de Vigo, unas intervenciones también en Aragón, porque se sintieron aludidos por algunas frases que habían en los libros de texto de Cataluña. Y al cabo de unos meses, en diciembre de 2017, presentamos un segundo informe, en este caso sobre los libros de la ESO. Encontramos los mismos defectos. Y el tema del adoctrinamiento político-partidista en las escuelas saltó a los medios de comunicación y al debate político. Han pasado 5 años, 4 años y medio, y ahora presentamos otro informe que es el informe sobre los libros de historia de España de segundo de ESO. Con esto acabamos ¿qué he dicho? Sí, el segundo curso de bachillerato. Con esto acabamos lo que es la enseñanza no universitaria. Y hemos encontrado los mismos rasgos, los mismos contenidos doctrinarios, tal vez no tan burdos como en los libros de primaria, porque en los libros de primaria se ha de simplificar mucho, y al simplificar mucho, pues las afirmaciones que se hacen pues saltan a la vista que no son las adecuadas. En los libros de bachillerato, mucho más extensos, pues has de saber el tema, encontrarlo, para poderlo mostrar. Bien, este trabajo lo han hecho las 6 personas que aparecen en la diapositiva, que son Berta Romera, profesora de Historia de Enseñanza Secundaria, Carlos Conde, profesor de Historia de España en Inglaterra, concretamente en la Universidad de Northumbria, Francisco Oya, que me acompaña, igual que Berta Romera, Francisco Oya, profesor también de Geografía e Historia de secundaria. Tanto Berta Romera como Francisco Oya son profesores jubilados. Roberto Muñoz, profesor de Historia en una universidad de Madrid, en la Universidad Camilo José Cela. Román Langosto es profesor también de secundaria. Román Langosto es un seudónimo. Esta persona no ha querido que se diga su nombre por motivos de prudencia. Y por último, Veracruz Miranda, que también nos acompaña, que también es profesora de universidad en la Universidad Rey Juan Carlos. Miren, los 3 profesores de secundaria o son jubilados
o no han dicho su nombre verdadero. Y los 3 profesores de universidad son profesores que trabajan en universidades de fuera de Cataluña. En esta diapositiva, en esta imagen, evidentemente no sé, ustedes, lo único que pretendo es que se vea que es un informe que tiene más de 200 páginas, o sea que se ha trabajado a conciencia. En esta otra imagen pueden ver ustedes los libros que hemos estudiado, que hemos revisado, bueno, que han revisado. En color azul aparecen los 5 libros de Cataluña. Son los 5 libros más vendidos en Cataluña. En color verde aparecen libros de otras comunidades autónomas, porque para validar lo que decimos sobre los libros de Cataluña tenemos que tomar una referencia externa. Hemos tomado 3 libros, los más vendidos en España, y en color lila veréis que hay un libro que es de Islas Baleares, que es una comunidad autónoma que, como Cataluña, es bilingüe. Es una comunidad autónoma en la que hay, pues, 2 lenguas, ¿no? Bien, sin más dilación, paso la palabra ahora a Berta Romera, que les explicará algunos aspectos del informe. Paso a explicar lo que son los libros de segundo de bachillerato en la parte que me ha tocado a mí, que es Segunda República, Guerra Civil. Entonces, bien, yo lo primero que quería dejar muy claro a todos es que no estamos aquí por un acto voluntarista. O sea, aquí no se plasma nuestro sueño ni lo deseable para nosotros, sino que estamos aquí porque alguien tiene que denunciar a la opinión pública y a los partidos políticos que los libros de texto en Cataluña son la correa de transmisión de un proyecto político que todos sabemos cuál es y que, bueno, no me importa señalarlo, es el nacionalismo. Partidos políticos que sustentan esta ideología y que todos conocemos también. Y también estamos aquí porque el abandono y la desidia de todos los gobiernos de España, que bueno, pues se han dedicado a callar una situación que era flagrante, que atacaba directamente a las familias y a la formación de nuestro alumnado, de nuestros jóvenes, y que no se le ha puesto coto, que nadie ha dado un golpe sobre la mesa y ha dicho basta, hasta aquí llegamos, o al menos se ha intentado hablar. Bien, empezaré pues por hablar por el falseamiento que hay en los libros de bachillerato, y este falseamiento, contad, os tuteo, contad que puede ser por falseamiento puro y duro, por omisión de datos o por adición de datos que no están contrastados con fuentes históricas. Y aquí me viene a colación, y quiero recordarlo, esta adición de datos la lleva ahora muy bien a cabo el Institut de Nueva Historia. Institut de Nueva Historia, que sería un ente que quizás la Real Academia de la Historia debería entrar en este asunto. Yo ahí lo dejo. Bien, hemos dividido esto por puntos. Entonces, el adoctrinamiento lo empiezo a explicar en cuanto a la estructura política del Estado. Si voy muy rápido me lo decís, porque yo me lanzo. Bien, la primera cosa que vemos es que es un tema, como todos, que se divide en dos lecciones, para entendernos, o en 2 puntos grandes. Uno de los puntos corresponde directamente, Segunda República, Guerra Civil, a Cataluña, y el otro corresponde al resto de España.
Bien, pues lo primero que encontramos es que la parte que es de Cataluña, que ya no tendría que separarse, pues la parte de Cataluña es una parte densa, larga, con datos muy pormenorizados y con muchos textos, la mayoría de los cuales, en los libros que hemos trabajado, son textos preparados por los propios autores, de elaboración propia. Otros me he encontrado que no tienen cita. Esos textos salen ahí, pero no sabemos de dónde proceden. Bien, la parte de España es muy generalista y le dedica mucho menos espacio. Bien, en la estructura de esta política de Estado, Cataluña es considerada como nación, entendida como el concepto de Volksgeist alemán, el espíritu del pueblo, y contar que esto es muy duro porque en este espíritu del pueblo, en esta filosofía, la cultura, la educación y la mentalidad consideran que tienen un carácter genético. Eso, pues, no hace falta pensar mucho para saber que entroncamos directamente con temas, con ideologías totalitarias o fascistas, o nazis. Bien, en las representaciones cartográficas pasa lo mismo. Se intenta dividir o bien con colores, o gradación de colores, o bien de otra forma. Se intenta dividir y diferenciar bien lo que es Cataluña de la parte del resto de España, como si se tratara de dos entidades soberanas. También hacen mucho hincapié en que el territorio catalán actual corresponde a una división territorial plenamente artificial, en la cual la comarca y la provincia no deberían existir como tales divisiones, sino que debería ser, hablan de las veguerías directamente y consideran que provincia y comarca no son respetuosas con la realidad histórica de Cataluña. ¿De acuerdo? Sobre la guerra civil se llega a insinuar lo más gordo en este aspecto, es que se trató de una guerra de España contra Cataluña y para ello todos los libros de texto utilizan el siguiente lema: Catalunya com a tal va perdre la guerra. ¿Vale? O sea, Cataluña perdió la guerra, ¿no? Todo esto va creando un pozo en el alumnado que le provoca toda una serie de líos y que el profesor debe aclararlos y debe contrastarlos con sus fuentes históricas. Y sobre todo debe avisar: este libro, aquí esto no está bien, debería decir esto, porque aquí está, con nuestras fuentes. La guerra, un complot sanguinario de los sanguinarios españoles contra el hecho diferencial catalán. Entrando ya, dejando la estructura política y entrando en la historia de España y Cataluña, pues hay barbaridades, o sea, no acabaríamos nunca, nunca. Y una cosa muy curiosa, que a ver si puede quedar clara, sí que salen textos de la Constitución de 1931 y te sacan todo un texto enorme de la Constitución. Pero hay una trampa muy gorda, y es que esos textos de la Constitución del 31 van acompañados de unas cuestiones, de unas preguntas que se le hacen al alumnado y que le hacen caer en una serie de errores que le tienen que llevar a la conclusión
de que Cataluña es muy buena, buenísima demócrata desde la Edad Media, y buenísima, y que España, aún en la República, tenía esa intención de recortar la autonomía. Vale, o sea, lo tienen. Bien, otra cosa. Sobre el golpe de Estado fallido de Companys, en el 34, pues no se habla de golpe de Estado, sino que se le conoce como els fets d'octubre. ¿Vale? Así. En cambio, sí que hablan de golpe de Estado, de golpe de Estado de Mola y Franco, sí que no tienen ningún apuro en hablar de golpe de Estado y violento en otros golpes de Estado. En cambio, el de Prats de Molló y el de Companys no se consideran tal. Luego esconden muchas cuestiones acaecidas durante los hechos del mayo del 37. El mayo del 37 es un aspecto que todavía se tiene que estudiar. En el mayo del 37 no dicen nunca que Cataluña y el gobierno de Largo Caballero se estalinizaron. Se estalinizaron y se arrodillaron ante Stalin, ¿vale? Y que eso produjo una serie de enfrentamientos que fueron durísimos, que acabaron con la aniquilación del POUM, por ejemplo, y de su dirigente, Andreu Nin, y también acabaron con multitud de anarquistas. Esto no se dice. Sabed que en Cataluña no hay partidos de derechas ni fascistas. Vale, todos los cuadros que hay de partidos de Cataluña no sale ni uno. No se habla de las Jerec, no se habla de los hermanos Badía y de los hermanos Badía y de Dencás. Y bueno, esto es un resumen que ya voy corriendo un poco porque se me acaba. En cuanto al fomento de la identidad catalana, pues todo lo que queráis, podríamos decir. Pero bueno, Cataluña es la única que se opuso al franquismo. Los demás estaban contentísimos. Las oligarquías no existieron en Cataluña nunca, sino que los industriales catalanes solo fueron un grupo social hegemónico. La ejecución de Companys solo pretendió eliminar simbólicamente el catalanismo político. Y, por último, la transición, ya me salto algunas cosas, la transición habla de Su Majestad, bueno, del Rey Emérito, Su Majestad Don Juan Carlos I, y dice que sí tuvo un papel en la pacificación, pero a partir del respeto a la legalidad franquista. ¿Vale? O sea, esto es una cosa que siempre es la puntilla esa. Y sobre Felipe VI es poco lo que se comenta. Sin embargo, comentan ya asuntos relacionados con la actualidad más inmediata. ¿Vale? Bueno, ya para acabar, el profesor de historia puede ser totalmente objetivo, si quiere. Lo primero que tiene que hacer, su explicación de la lección que le toque o del tema que le toque, no debe de ir acompañada de lastres políticos, nunca. Se debe limitar a sus fuentes, a sus hechos, a los hechos. Nunca se debe hacer mención de que un hecho podría haber sido de otra manera. O podría haber sido, pues mira, y si cae un meteorito, pues no sé. La explicación de un profesor debe estar avalada por las fuentes. No se puede utilizar palabras de actualidad para valorar hechos del pasado. Por ejemplo, encuentras libros de bachillerato que te hablan de la caída del antiguo régimen y dicen que el Parlamento ya catalán era democrático. Eso es horrible. Ya eran democráticos, o sea que...
El presentismo en historia es muy peligroso. O sea, el estudio de la historia requiere perspectiva histórica y yo no me atrevería nunca como historiadora y como profesora a estudiar, por ejemplo, ahora, o a dejar claros ciertos aspectos del procés porque no hay una perspectiva histórica que nos lo permita. Podría ser ese estudio totalmente erróneo al final. Y, por último, no se debe subyugar la historia a un proyecto político, que es lo que se ha hecho aquí. Y me sabe mal por las familias y por los alumnos, porque tenemos alumnos de valor, de una gran moral, de una gran ética y de muchas ganas de aprender. Hola, soy Carlos Conde y soy profesor de Historia de España en la Universidad de Northumbria, en el Reino Unido, y también coordinador de la asociación Foro de Profesores. Es para mí un gran honor estar hoy en la sede del Parlamento de Cataluña con estos compañeros, aunque sea de manera virtual en mi caso, y me gustaría agradecer al profesor Antonio Gimeno la labor de coordinación que ha llevado a cabo para presentar este informe tan necesario sobre los contenidos del currículum de Historia de España en segundo de bachillerato. Hay, como habrán visto por el informe, varios temas en los cuales coincidimos, creo, todos los participantes en este estudio desde el punto de vista de la utilización, de la instrumentalización de la historia en un proceso de deconstrucción nacional, un proceso que evita el rigor histórico y que utiliza, como decía, la historia como herramienta de construcción nacional, en el caso de Cataluña, y de deconstrucción nacional, en el caso de España. Es un proceso muy visible, pero a mí me gustaría centrarme en un aspecto que no es para nada inocente y que es el de la cronología de los manuales que hemos visto. Este es un asunto que no solo afecta a Cataluña, sino que además se trata de algo que va a ser exportado al resto de España, y es que este currículum de historia empieza en la edad contemporánea. Yo, por ejemplo, soy medievalista, como algunos de mis compañeros ahí presentes, y evidentemente diría que enseñar la historia comenzando en el periodo contemporáneo es algo absurdo. La historia de España y la historia de cualquier país y de cualquier civilización, porque si algo es la historia es precisamente contexto, saber de dónde venimos y conocer cuáles han sido las vicisitudes sufridas por nuestros antepasados. Bien, en el caso de este currículum del bachillerato, lo que tenemos es un comienzo de la narrativa histórica en el siglo XIX, sobre todo. En el caso de la historia de España, esto no es para nada inocente, porque omite, evidentemente, toda la historia de la hispanidad, evita la historia medieval española, evita al-Ándalus, evita Sefarad, evita, desde luego, elementos únicos y elementos definitorios de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestros legados históricos. Y evidentemente evita completamente la hispanidad. Es decir, la hispanidad, el mundo hispanohablante, no es algo que se presente no ya como algo aspiracional, sino que directamente se ignora. La historia de España empieza, por así decirlo, con la decadencia, ¿no? Con la pérdida del imperio y, de manera crucial, con el auge del catalanismo, con el auge del nacionalismo y con el auge de las teorías románticas que son un poco el germen de los nacionalismos periféricos en España. Por lo tanto, es una historia de España sesgada, sin contexto, y es una historia de España que presta una atención desmesurada a las identidades regionales, a la identidad catalana en el caso del currículum catalán. Por todo esto, y decía antes que esto es un problema que no solo no tiene visos de solucionarse, sino que va a ir a peor, porque esta perspectiva cronológica va a ser adaptada al resto de España también, con lo cual estaremos ante un currículum de historia que ignora las grandes aportaciones de España
a la civilización occidental. Ignora, por ejemplo, evidentemente, la escuela de Salamanca, la escolástica de Salamanca, ignora el establecimiento de la dignidad humana por parte del padre de las casas, de los escolásticos, ignora completamente el establecimiento de la legalidad internacional por parte de Francisco de Vitoria, es decir, ignora absolutamente todos los legados luminosos que puede tener la historia de España, y lo hace, como decía, de manera nada inocente. Hay, como habrán dicho mis compañeros, muchos otros aspectos que son criticables, pero a mí me gustaría centrarme precisamente en el de la ignorancia, en el de la eliminación de la cronología de la historia de España. Soy Francisco Oya, presidente de la Asociación de Profesores por el Bilingüismo, y me voy a ceñir a un solo punto que viene recogido pues, prácticamente en todos los manuales que hemos examinado, al menos los manuales catalanes. Y es una idea fuerza general por la cual se dice que se prohibió el catalán por todos los sucesivos gobiernos españoles desde el decreto de Nueva Planta hasta el final del franquismo. Y también se deja entrever, aunque no se afirme explícitamente, pero se deja entrever que esto era una cosa absolutamente insólita en Europa, solamente digna de un Estado pues, autoritario como era el español. Este es un ejemplo sacado de la editorial Barcanova, pero prácticamente todos los manuales insisten en esta idea. Bien, aquí hay dos cosas. Primero, lo que se dice a los alumnos en la manipulación mental que se les intenta hacer, se hace de dos maneras. Con lo que se le dice y con lo que no se dice, con lo que se ignora. Concretamente, sobre este tema, hay que decir que en el siglo XVIII, en toda Europa, a nivel de toda Europa, comienza una política de sustitución del latín por las lenguas vivas en los ámbitos formales, en los ámbitos jurídicos, en los ámbitos públicos. Disposiciones como el decreto de Nueva Planta se habían hecho muchas y antes en muchos otros países, en Francia, en Inglaterra o en territorios alemanes. Esto va a implicar también un retroceso de las lenguas minoritarias en toda Europa. Pero se trata de un fenómeno general europeo, cosa que no se dice en absoluto en los manuales. Esto va a implicar también el fenómeno de la diglosia y, por supuesto, una expansión que será imparable al final de las lenguas de corte, de las lenguas dominantes, concretamente del inglés en Escocia y Gales, a costa del gaélico, del alemán en Bohemia, a costa del checo, del francés en Provenza y Bretaña y otras zonas, a costa del occitano y del bretón y demás lenguas de territorio francés, y desde luego del castellano en Cataluña a costa del catalán. Con una diferencia, que esto evidentemente tampoco se dice en los manuales, y es que en España se hizo de un modo muchísimo más prudente, muchísimo más suave. No hay más que comparar, por ejemplo, el texto del abate Henri Gregoire, que hizo un informe en plena época de la Revolución Francesa para la Convención, un informe titulado, el título ya lo dice todo, sobre la necesidad y los medios de aniquilar los patois, de aniquilar las lenguas regionales. Patois es un término bastante despectivo en francés para designar las lenguas minoritarias. Y Gregoire, allí, por si no estuviera claro con el título, habla de que hay que desterrar de Francia esas jergas que siguen constituyendo jirones del feudalismo y monumentos a la esclavitud. En la misma época, Lázaro Dou, un ilustre jurista catalán, pues hablando de, digamos, de introducir la lengua castellana como lengua, digamos, nacional, dice que se deben aplicar medios suaves, no dirigiéndose tanto a destruir las lenguas que estén en uso, como a introducir con fina prudencia la que ha de quedar dominante. Es decir, el objetivo no es destruir las lenguas regionales, sino simplemente introducir la lengua nacional, el castellano en nuestro caso, como lengua dominante, pero sin destruir las demás. Bien, esto es una cosa que va a tener continuidad. Estas políticas a nivel europeo y concretamente en el caso francés y el español van a tener continuidad hasta nuestros días prácticamente.
Bien, si saltamos al siglo XIX, según nuestros manuales, continúa la represión contra el catalán. Se utiliza la palabra siempre represión, es una palabra fetiche cuando se trata de hablar de este tema. Pero con la diferencia de que ahora se produciría, supuestamente, una reacción social con la Renaixença. Concretamente, este manual de Vicens Vives dice que la Renaixença aspiraba a recuperar el uso de la lengua y de las señas de identidad catalanas. Surgió en los años 30 del siglo XIX para reivindicar el uso público y literario de la lengua catalana. Y curiosamente, pues, uno de los ejercicios que hay aquí consiste en que el alumno se le pide que explique la situación de represión del uso del catalán. Bien, sobre esto lo que hay que decir es que precisamente con la Renaixença llega a su cénit el proceso de diglosia en Cataluña, tal como ha estudiado perfectamente un gran historiador catalán llamado Joan Lluís Marfany, que no por casualidad trabaja en Inglaterra, no trabaja en Cataluña. Después de hacer un análisis en un libro de más de 1000 páginas sobre esto, pues llega a la conclusión de que en Cataluña, en el siglo XIX, aunque muchos no dominaban en absoluto el castellano, nadie dudaba de que era la legítima lengua nacional de España, y también la lengua propia. Y añade, en ningún otro lugar de España va a haber un esfuerzo tan consciente, sostenido y generalizado para construir la nación española como en Cataluña. Esta era la realidad en el siglo XIX en Cataluña, que cambió considerablemente a partir de la crisis de 1898, en que esta oligarquía catalana va a apostar por el nacionalismo catalán. Pero eso ya es otra historia, que no tiene nada que ver con lo que pasó en el siglo XIX. Si pasamos de ahí al franquismo, el franquismo, de creer a nuestros manuales, ya sería la apoteosis de la represión absoluta de la lengua y la identidad catalanas. Concretamente, de la editorial Vicens Vives comenta, literalmente, que se impidió la publicación de libros, revistas y diarios en catalán. Y el catalán desapareció del teatro, de la radio, del cine y de los espectáculos públicos. Incluso se intenta erradicarlo de las iglesias. Bien. Todo esto que dice el manual es rigurosamente falso. Desde 1944, nada menos, en época dura del franquismo, los notarios podían redactar los documentos públicos en las lenguas regionales. El decreto de 2 de junio de 1944, por el que se aprueba el reglamento de organización del notariado, dice exactamente que el notario, a solicitud del interesado, redactará el instrumento público en idioma español y en la lengua o dialecto de que se trate, a doble columna, para que simultáneamente puedan leerse y apreciarse ambas redacciones. 1944, 5 años después de terminada la Guerra Civil. Libros se publican en catalán desde 1942. Por ejemplo, en 1945 se conmemora oficialmente, con apoyo y subvención del gobierno, el centenario de Verdaguer. Aquí tienen un catálogo de la exposición conmemorativa y una medalla conmemorativa en catalán hecha por el ilustre escultor Frederic Marès. Se crean premios literarios desde los años 40. En los 60 se produce una enorme expansión de la edición en catalán. Se llegan a vender 1.400.000 ejemplares del mecanoscrit del Segon Origen, de Manuel de Pedrolo. Se promulga en 1944 la obligatoriedad de impartir filología catalana, 3 horas semanales en las facultades de Filosofía y Letras. Revistas hay todas las que uno puede desear desde el año 48. Revistas, digamos, de alto nivel intelectual, como Dau al Set o Serrador, revistas para jóvenes como Oriflama, revistas generales como Tel Estel o revistas para niños como Cavall Fort. Teatro en catalán se representa desde los años 40. Esta foto pertenece pues, a una placa en mármol que está en el Teatro Romea, es decir, no es ningún misterio ni ningún secreto, ni hay que dedicarse a rebuscar en los archivos, basta con ir al teatro, uno de los teatros más populares de Barcelona, para que nos encontremos con que las obras de Josep María de Sagarra fueron estrenadas en catalán en dicho teatro
después de la guerra, desde el año 46 prácticamente hay una obra de teatro en catalán cada año. Hay guiones radiofónicos en catalán desde 1945, la nova cançó desde los años 60, televisión en catalán desde 1964, solo 8 años después del inicio de la televisión en España, cine en catalán desde 1952, esta es una lista no exhaustiva de películas que se pudieron ver en catalán, con los correspondientes carteles, en catalán también. El creo catalanista siempre ha estado al mando de la Iglesia catalana, no hay más que recordar la campaña Volem bisbes catalans que le hicieron al pobre arzobispo Marcelo González en el año 66, solo porque había nacido en Valladolid. Y es posible el uso de las lenguas regionales en primaria y secundaria desde los años 60, tal como se puede ver en esta noticia de La Vanguardia del año 67, que por cierto el 50% de los inscritos no eran catalanes de origen. 1970, Ley General de Educación, que establece la oficialidad del estudio de las lenguas nativas, que se dice. Y en 1975, antes de la muerte de Franco, ya se define a estas lenguas regionales en decreto legal como patrimonio cultural de la nación, cuyo conocimiento y uso serán amparado y protegido por la acción del Estado y que podrán ser utilizadas por todos los medios de difusión de la palabra oral y escrita. Bien, y para terminar, y con esto terminamos, si estableciéramos una comparación entre la situación del catalán en la Cataluña española y en la Cataluña francesa, pues realmente no hay punto de comparación. En un caso, aquí el catalán está prestigiado socialmente, en Francia se considera un patuá insignificante, en la transmisión del catalán está plenamente asegurada aquí, mientras que la transmisión del catalán en la Cerdaña y el Rosellón se ha roto de modo definitivo. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Agradezco que los políticos estén aquí porque creo que en este tema tenéis, entre muchas otras cosas, una gran responsabilidad. Sé que tiene que ser entre políticos, como os he dicho antes, entre los padres también creo que tenemos una enorme responsabilidad, entre los profesores también, que yo creo que, no sé, igual pueden utilizar algo que no sea un libro de texto en Cataluña, no sé, digo por decir. Y que, bueno, creo que somos bastantes agentes y elementos implicados que deberíamos intentar, no sé si modificar, pero intentar reconducir algo, ¿no? Este camino, ¿no? Porque al final es el futuro de nuestros hijos, nietos y de todos, ¿no? Y es contrario, en este caso, a la historia, que nosotros somos amantes de la historia, ¿no? Por nuestra profesión, y contrario a la libertad. Y creo que tenemos una gran responsabilidad. Dicho esto, me centro en mi tema, que yo voy a ser breve, concisa y directa. No voy a repetir cosas que ya se han dicho, porque podríamos estar todo un día aquí diciendo los errores del adoctrinamiento y no terminaríamos. Y yo me voy a centrar en un punto importante y creo que bastante grave, y que se repite, evidentemente está en bachillerato, está en la ESO, está en primaria, ¿no? Se va repitiendo. Y es el tema de utilizar, ¿no?, el término España y Cataluña como dos entidades diferentes, dos conceptos diferentes y al mismo nivel, ¿no? Y de múltiples maneras, opciones, ¿no? y ocasiones, ¿no? Aquí he cogido el libro que utilicé, el de Barcanova, y he hecho fotos rápidamente, es decir, 4 o 5 fotos con ejemplos, ¿no? de esta doble, ¿no?, utilización. Aquí, por ejemplo, en los esquemas de los temas, ¿no?, se habla de España y se habla de Cataluña. Ya Berta ha explicado además que la parte de España siempre es más general y evidentemente, porque claro, como vas a explicar todo un acontecimiento de España en una página, y Cataluña, pues siempre, si cuentas por cuestión de cantidad, siempre hay muchísimas más páginas en el tema de Cataluña, sea lo que sea, ¿no? Aquí el ejemplo, ¿no?, el punto 4, mercado común español, y el 5, economía catalana, es decir, en el mismo punto, al mismo nivel, Cataluña y España, ¿no? Aquí otro ejemplo que no se ve nada, que también es la democracia consolidada, 1980-2016, Cataluña y España, exactamente en el esquema al mismo nivel. Aquí hay otro error muy grave y que Berta ya ha hecho alusión, y es que todos los libros de historia terminan ayer, es decir, este libro termina en 2016.
se utilizan pues esos acontecimientos recientes de ayer que un historiador no puede, eso no es historia, ¿no? La historia tiene que estar en reposo, ¿no? Eso es más periodismo, opinión, que no deberían estar en absolutamente ningún libro de texto de historia, y es un grave error que se repite continuamente. En estos ejemplos, ¿no? Cataluña, España, aquí el tema demográfico, evidentemente, siempre, en todos los libros, Cataluña y España, lo cual además puede inducir algún error, ¿no? Porque esa población de Cataluña, esta población de España, ¿es con la de Cataluña? ¿Es sin la de Cataluña? Ya no me voy a centrar en estos temas, ¿no? Pero el tema, ¿no? El PIB de Cataluña y de España, ¿no? Siempre estas dos entidades, ¿no? Y estos dos conceptos al mismo nivel. Con esto yo pregunto y me pregunto, un niño que desde, yo qué sé, los 10 años, por así decirlo, continuamente se le está diciendo, ¿no? Que Cataluña y España son dos entidades, dos conceptos, dos países, dos elementos totalmente diferentes y encima al mismo nivel, ese niño por sí mismo tiene la capacidad de conocer y comprender la verdadera realidad, que es que Cataluña es una región de España. Es imposible, ¿no? Es decir, ya el pobre niño ya no se pueden pedir milagros, ¿no? Pero eso es imposible, ¿no? Por tanto, esto, ¿no? Es uno de los elementos graves y que se va repitiendo, ¿no? Desde, yo qué sé, desde primaria, ¿no? Con lo cual ya se construye un marco mental totalmente equivocado, totalmente erróneo. No, ya, con esto yo ya termino, que yo soy muy rápida. Y voy a abreviar la conclusión de la presentación de este informe, ¿no? Aquí veis que se han cuantificado los errores doctrinarios de los diferentes libros. Aquí están los 9 libros clasificados de mayor a menor contenido doctrinario, Teide, 19, y los primeros, los que están en blanco, son los libros catalanes. Vemos que los libros de fuera de Cataluña pues tienen muchos menos valores. Anaya, por ejemplo, no tiene ninguno. Y aquí, donde pone Santillana, Baleares, Santillana, Madrid, que tienen 7, no son en el secesionismo, sino que son en ideas de política de izquierda que la presentan como buena, a la vez que presentan las propuestas de solución de la derecha como malas, ¿no? O sea, sería un adoctrinamiento en otra dirección. Estos son los principales problemas que hemos detectado. Cataluña, que empieza en el siglo XIX y que acabe en la actualidad, permite introducir ideas políticas de partido a unos alumnos que al cabo de pocos meses o de muy pocos años van a ser votantes. Es decir, se puede convertir la enseñanza en una cantera de futuros votantes del partido, de mi partido. Los libros de historia de España en Cataluña no se llaman Historia de España, se llama Historia. Y básicamente es una historia de Cataluña en el contexto hispánico. España y Cataluña, como acaba de decir la doctora Vera Cruz, se presentan como dos naciones enfrentadas en las que Cataluña es una víctima y el gobierno de España nunca ha hecho nada por Cataluña. De la monarquía española solo se hablan cosas malas, se la ridiculiza, y en cambio la República se la ensalza. Todo ha ido bien y no se dice nada de los problemas, de los desequilibrios, enfrentamientos que hubo en la época republicana. Se ocultan los hechos más vergonzosos de Cataluña, no se habla de ninguna etapa oscura, de ningún hecho oscuro en la historia de Cataluña. Todos los países tienen momentos oscuros y lamentables. No se reconoce ningún error, ni que esté mal incumplir las leyes, ni incluso dar un golpe de Estado. Se dice que pasó esto, pero no se valora. En cambio, los errores que comete el gobierno de España sí se especifican. Y por último, esto es un tema que va apareciendo, se considera que los catalanes son laboriosos, son ahorradores, son partidarios de negociar, son pactistas, mientras que los del resto de España son diferentes, no lo son. Bueno, y esto no puede acabar con una exposición de problemas sin solución, sino que apuntamos aquí la solución que nosotros consideramos oportuna.
que es el establecimiento de una prueba a nivel de Estado, la misma para todas las comunidades autónomas, con valor académico, es decir, que se ha de aprobar para obtener el título de bachillerato, que te permite después continuar. Y esto nos permitiría que en todos los centros educativos de Cataluña se enseñara una historia compatible con la Constitución española. Se está hablando esta semana de este tema y se está diciendo, lo ha dicho el secretario de Estado de Educación del Ministerio, que no se puede hacer porque sería una invasión de competencias. Es mentira, totalmente falso. Hay unos contenidos mínimos, que es el del 50 y el 60% del contenido de esta materia, de todas, y sobre eso el Ministerio tiene todas las competencias para hacer una prueba, para saber si realmente a ese alumno se le ha enseñado lo que se le debe enseñar, y no otras ideas, otros objetivos que tienen determinados gobiernos autonómicos. Es decir, se puede hacer, se debe hacer, y la otra cosa es que los libros, materiales de texto, han de volver a necesitar una autorización ministerial de que ese material es adecuado para estudiar. ¿Qué pasa con un material que no tenga esa autorización? Ese material puede ser denunciado por un padre, por una madre, pero la garantía para una editorial de que mis libros se puedan utilizar es que tenga la autorización del Ministerio, y nadie me puede decir nada. Estas dos cosas yo les pido a ustedes que hagan todo lo posible por debatirlo, por exponerlo en todos los congresos, en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Cataluña, e intentar que este tema salga a la luz, se hable de él y se intente poner, que la gente se entere, que los padres se enteren y que animar a que estas dos soluciones que proponemos salgan adelante. Muchas gracias a todos.